Hola, hoy vamos a hablar de la cuenca del Papaloapan. Aquí tenemos que hacer una precisión en primer lugar. La cuenca del Papaloapan abarca tres porciones de tres estados: Puebla, Oaxaca y la porción de Veracruz. En consecuencia, hoy solamente le vamos a hablar de la cuenca del Papaloapan, la parte que corresponde a Veracruz, específicamente que se conoce como la cuenca baja del Papaloapan. Está conformada por varios municipios. Les menciono la mayoría de ellos. En primer lugar es Alvarado, Tlacotalpan, Salta Barranca, Ángeles Recabada, Lerdo de Tejada, Carlos Acarrillo, Amatitlán, Acula, Izmatlahuacan, Cosamaloapan, Chacaltianguis, Tuxtilla, Tlacojalpan, Otatitlán, Tres Valles, Tierra Blanca, Isla, Playa Vicente y Azueta. Es un territorio muy importante desde el punto de vista prehispánico, y antes de hablar de las características históricas, debemos de tomar en cuenta que el eje de todo el proceso, por un lado natural y también histórico, corresponde al río Papaloapan, conocido como también el río Padre. Es el que le ha dado sentido a través de los siglos a la presencia humana en lo que conocemos con la cuenca baja del Papaloapan. En tiempos prehispánicos, en el periodo preclásico, aproximadamente después del año 1200 a.C., se tiene la presencia de la cultura olmeca. Esta tiene una permanencia hasta ya entrado el periodo clásico, más o menos por los años 500, 600, 700, 800 después de Cristo. Y luego viene la presencia de las culturas del centro del país, la cultura tolteca primeramente y posteriormente algunas otras culturas en el último tramo, el último 2 siglos, de la cultura azteca. No debemos dejar de mencionar, por ejemplo, que tenemos también una presencia mixteca zapoteca. Por eso, especialistas como el doctor Gonzalo Aguirre Beltrán, en su libro Los pobladores del Papaloapan, y en este caso también otros autores, mencionan que cuando se da el contacto español, hay una situación de pueblos multiétnicos en lo que es la cuenca baja del Papaloapan. Es decir, había mixtecos, zapotecos, popolucas y desde luego otros grupos que correspondían al centro del país. Con el contacto español esto cambia desde el punto de vista porque tenemos una situación que los españoles visualizan a las sierras del Papaloapan muy importantes, especialmente para la ganadería, seguida por la agricultura y la pesca. Entonces se van conformando grandes latifundios, y los pueblos, algunos de ellos de origen prehispánicos, como Alvarado, Tlacotalpan, Cosamaloapan, Otatitlán, el mismo Chacaltianguis, se conservan, pero se empiezan el mestizaje y se concentran una porción menor de españoles, pero que son importantes. De ahí que empieza una economía, por un lado, ganadera, pero también para finales del siglo XVIII, principios del XIX ya, una fuerte presencia agrícola, especialmente en el cultivo del algodón y por otro lado el cultivo de la caña de azúcar. En este sentido, así se fue conformando el perfil de la población del Bajo Papaloapan, y aquí hay que destacar también la fuerte presencia de origen africano, que da para el siglo XVIII lo que tradicionalmente se ha llamado como jarochos, ¿sí? No estoy diciendo que estrictamente los jarochos pertenecen a la cuenca baja del Papaloapan, pero hay como una referencia siempre muy significativa desde ese punto de vista. Con el paso del tiempo, ya entrado el periodo independiente, el siglo XIX, la economía del Papaloapan tiene un perfil más claro vinculada al cultivo y el procesamiento de la caña de azúcar. Existen múltiples trapiches, especialmente para ya la segunda mitad del siglo XIX, por ejemplo, y encontramos ya ingenios azucareros, el primero en Cosamaloapan, en el ingenio San Gabriel en 1870, pero también ya los hay en 1890, 1900 en Tlacotalpan, en el Lerdo de Tejada, en lo que es otros municipios dentro del contexto de la cuenca baja del Papaloapan. De ahí también que se va conformando una economía fuerte y se va definiendo la importancia de estos pueblos.
El porfiriato juega un papel muy importante y aquí hay que destacar que, por ejemplo, Tlacotalpan llegó a ser en el tiempo de Porfirio Díaz la quinta ciudad más importante del estado de Veracruz. Solamente en su importancia lo tenían en primer lugar, en este caso Veracruz, Jalapa, Córdoba y Orizaba respectivamente, y en quinto lugar, como decía, Tlacotalpan. Y otros pueblos como Cosamaloapan y el mismo Alvarado tuvieron una importancia significativa. Viene el proceso de la Revolución Mexicana, sigue el auge después de esta revolución en pueblos como Cosamaloapan, hay otros pueblos emergentes como Lerdo de Tejada y desde luego Alvarado. Alvarado más vinculado a la cuestión de la pesca y los otros vinculados más al proceso de la aparición de los ingenios azucareros que promueven una migración significativa no tan solo de algunas partes del estado, sino también de otras partes del país, incluso del extranjero. De pronto, además de la población nativa de la cuenca del Papaloapan, ¿no?, encontramos habitantes de los estados de Oaxaca, de Puebla, de Jalisco, de Querétaro, entre otros lugares, y también grupos significativos de extranjeros, como en primer lugar de españoles, seguidos de franceses, alemanes, entre otros. Aquí debemos destacar el perfil que se fue definiendo para la cuenca baja del Papaloapan. En este sentido, debemos destacar que se genera toda una cultura vinculada a sus tradiciones, a sus costumbres, al patrimonio material e inmaterial. Y ejemplos muy concretos de esto lo vemos en sus fiestas. Algo lo más representativo que tenemos hasta nuestros días, las fiestas de la Candelaria en Tlacotalpan, pero también hay fiestas muy importantes, por ejemplo, en Alvarado, la Virgen del Rosario, como también en Cosamaloapan, para el mes de diciembre, la Virgen de la Concepción, y desde luego en los meses de fin de abril, principios de mayo, en Otatitlán, relacionado con el santuario de Otatitlán. Otro elemento muy importante que se define en la cuenca del Papaloapan hasta nuestros días es la arquitectura netamente vernácula. Y el ejemplo más representativo es la ciudad de Tlacotalpan, que en 1998 fue declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad. Pero también hay que destacar que una arquitectura vernácula interesante e importante se encuentra en otras poblaciones, por citar Otatitlán, Cosamaloapan y el mismo Alvarado, ¿sí? En ese sentido también hay otros elementos muy representativos, ¿no? Encontramos desde el punto de vista de la arquitectura una arquitectura religiosa muy relevante desde finales del siglo XVIII. Lo encontramos en Alvarado, como también en Tlacotalpan, Otatitlán, Cosamaloapan, como arquitectura civil, ¿no?, en todos estos lugares. En cuanto a las tradiciones, el patrimonio, el mito, la leyenda, lo inmaterial, pues está muy presente. Ejemplo, vamos a citar lo correspondiente a la cuestión de sus tradiciones, de sus costumbres, de su forma de ser, de los habitantes del Papaloapan. Así, poco a poco en este proceso es muy relevante. Al hacer este recuento histórico, desde el punto de vista de la historia y en consecuencia de la cultura que se ha conformado a través de varios siglos en la cuenca baja del Papaloapan, es importante para todas las personas que emprenden proyectos culturales. Para empezar, a nosotros nos corresponde mucho hacer énfasis en el trabajo de las casas de la cultura. Estas casas de cultura deben estar orientadas desde ese punto de vista. Hay un buen número de casas de cultura ubicadas en la cuenca baja del Papaloapan. Citamos a Santa Barranca, Ángeles Recabada, Lerdo de Tejada, Alvarado, Tlacotalpan, Amatitlán, Acula, Izmatlahuacan, Cosamaloapan, Nopaltepec, en Tlacojalpa, en Otatitlán, Tierra Blanca, Playa Vicente, Isla, Tres Valles, ¿no?, Azueta, entre otros lugares. Entonces, estos elementos los deben tomar muy en cuenta para precisar y realizar proyectos culturales muy importantes que tengan resultados favorables. También hay que citar que junto con el Istmo, ya lo mencionaba, igual la región de los Tuxtlas, la cuenca baja del Papaloapan es importante por su fuerte tradición del son jarocho tradicional, ¿sí? Y esto lo encontramos en muchos lugares antes citados que conforman esta región. Otro elemento importante como base para estos proyectos, para la investigación y tengan sustentos, yo les recomendaría una serie de libros
Destacan, por ejemplo, ya mencionaba, pobladores de Papaloapan, del doctor Gonzalo Aguirre Beltrán, el libro de José Manuel Velasco Toro sobre tierras y conflictos sociales en el Bajo Papaloapan, desde la colonia a la Revolución Mexicana. Y aquí tengo a la mano algunos ejemplos más, como este libro que realizó tanto Joaquín González como Marcelino Ramos sobre historia social de Alvarado, que habla de la importancia de Alvarado desde tiempos de la colonia y el siglo XIX. Y desde el punto de vista de las tradiciones tenemos dos referentes, yo le decía del son jarocho, y más específicamente dos referentes de muchos de ellos. Es el caso del libro Cantos del Papaloapan de Guillermo Cházaros Lagos, que aquí lo tenemos a la vista, como también de un gran trovador, como lo fue Constantino Blanco Ruiz de Costilla, la trova llanera en ese sentido, ¿sí? Entonces, solo me resta decirle a ustedes que la cuenca baja del Papaloapan, como todas las regiones que conforman el estado de Veracruz, es muy rica, muy importante, tiene un origen prehispánico y se va fortaleciendo, va creciendo en consecuencia en tiempos coloniales del siglo XIX y XX, y yo los invitaría a que investiguen puntualmente. Hay muchas fuentes, tanto locales como regionales a nivel estatal y nacional, donde se puede acudir y conseguir información que permitan precisar la importancia y emprender proyectos culturales bien claros y con resultados muy provechosos. En consecuencia, hay que recordar a los habitantes del Papaloapan que lo importante aquí, el eje, el que le da sentido a esto, son su río, el río Padre, que es el río Papaloapan, y todos los procesos y todo su entorno natural, como también su entorno cultural que se ha conformado a través de muchos siglos. Les agradezco su atención, quédense en casa, nos vemos pronto.